Hola, soy Jaume Farrerons y hoy es 9 de abril de 2025 a las 14:56 horas. Como sabéis, el canal lleva sin publicar desde hace meses y ahora os voy a explicar el motivo. También os explicaré en este breve vídeo cuál va a ser el futuro del canal Jaume Farrerons. Hemos tenido que fundar una plataforma audiovisual propia que se llama, y podéis encontrar en internet, Marca Hispánica, y en concreto marca-hispánica.eu. Repito, marca-alto hispánica.eu. Esta plataforma se ha fundado para poder publicar informaciones que podrían ser problemáticas en el canal YouTube. No tanto por las normas de YouTube, que en principio son razonables, sino por su forma arbitraria de aplicación, donde nunca sabes qué es lo que has hecho mal, qué norma has vulnerado, y si apelas tampoco te argumentan. Hace poco me retiraron un vídeo donde lo único que se veía eran unos soldados alemanes al final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, me refiero, de abril de 1945, con una música de fondo. No había comentarios ni apología, y sin embargo se consideró que era una incitación al odio. Evidentemente, con esta aplicación de las normas es imposible debatir racionalmente. Cuando apelé la resolución, les recordé que todos los vídeos llevan un enlace a un aviso legal donde ya se explica que los vídeos se han de ver siempre en un contexto de un debate teórico que se basa en una tesis doctoral que ha sido aprobada por la Universidad de Barcelona. Se debaten ideas, nunca hemos fomentado el odio contra nadie, lo hemos dicho expresamente, y además en el aviso legal ya se dice que nada de lo que digamos podrá interpretarse como una incitación al odio contra individuos, grupos, instituciones, etc. Nosotros criticamos ideas, no confundimos la refutación con la agresión, como sí parece hacerlo YouTube. Pero es que en este vídeo no habían palabras, solo habían imágenes, y imágenes que no contenían ninguna consigna, eran simples soldados al final de la guerra. Como digo, les recordé que además de la tesis doctoral enlazada hay un aviso legal, y en el aviso legal ya se explica todo esto. Sin embargo, me contestaron de que no aceptaban la apelación sin dar razones, lo que a mi entender vulnera los principios básicos del derecho administrativo, porque si en estas sanciones se aplica algo supletoriamente sería el derecho administrativo, no son sanciones penales ni civiles. En derecho administrativo todas las resoluciones han de ser motivadas. Estos señores no han de motivar nada, no te dicen ni lo que has hecho, y si tú respondes no te contestan a lo que has dicho, simplemente se reafirma. Entonces uno se pregunta ¿para qué sirve la apelación? La apelación llevaba el enlace al aviso legal, que repito está presente en todos los vídeos. Además había una argumentación que era muy sencilla de entender. Si la reproducción de imágenes de la Segunda Guerra Mundial con soldados alemanes y con ese marco que era la tesis doctoral y el aviso legal se interpreta como incitación al odio, entonces ¿qué ocurre cuando aparecen soldados de otros países que han estado vinculados a actuaciones, me refiero a los países, pero en algunos casos también a los soldados,
eran actuaciones, pues yo que sé, como el exterminio de los indios autóctonos en Estados Unidos, como la esclavitud negra, como el lanzamiento de bombas atómicas sobre civiles. Si cada vez que aparecen unos soldados norteamericanos alzando la bandera estadounidense, por ejemplo, en Iwo Jima, eso se interpreta como una apología de todos los crímenes que haya podido cometer Estados Unidos, entonces no podríamos tener imágenes bélicas de ningún país, porque todos los países están vinculados a algún tipo, en su historia, a algún tipo de atrocidad. Nosotros hemos dicho, e insistimos aquí, que condenamos todas las atrocidades, solo intentamos entender por qué han sucedido, su contexto histórico, sus causas, su explicación no es justificación, y en este sentido la censura, la retirada del vídeo por parte de YouTube, cuando no había, insisto, ninguna consigna, sino solo imágenes y música, nos parece una aplicación arbitraria de las normas de YouTube. Y esto, pues, ya lo sabíamos, porque habíamos tenido experiencias anteriores, y nos había llevado ya, antes de que sucediera esto, a la conclusión de que era necesario tener un canal propio, con unas normas propias, que es el código deontológico del internauta, que ya está, digamos, en ejecución en todas nuestras publicaciones, y solo quedar sujetos a lo que es la ley penal, con lo cual sigue habiendo una cierta autocensura, pero no con la arbitrariedad con que se aplican las normas de YouTube. Entonces vosotros os preguntaréis, bueno, ¿y ahora qué pasará con este canal? Solo recordar que las cuestiones más problemáticas sobre el tema, la serie, que es el fascismo, ya no se debatirán aquí. Porque una vez explicado lo más general, teníamos que entrar ya en detalles mucho más espinosos, y teníamos serias dudas de que esto se pudiera hacer en el canal. En este canal o en Nostra TV, donde también hemos publicado vídeos sobre el tema. Esto significará que si los que quieran enterarse de las cuestiones, digamos, que más sean susceptibles de vulnerar, según su interpretación, las normas de YouTube, ya no lo verán aquí. Ya no lo podemos publicar aquí, por lo que acabo de explicar. Por la arbitrariedad en la aplicación. No tanto por las normas en sí, insisto. Lo tendréis que ver en marcahispánica.eu, marca-hispánica.eu, y ahí os tenéis que suscribir. La suscripción es gratuita. ¿Qué pasa entonces con este canal? Me diréis. Este canal seguirá publicando vídeos, y algunos de ellos serán vídeos que tocarán colateralmente la cuestión del fascismo. Por ejemplo, seguiremos publicando vídeos explicando por qué no somos cristianos y por qué el fascismo es incompatible con el judeocristianismo. O sea que hay una serie sobre el cristianismo que continuará adelante. También se hablará sobre el fascismo cuando entremos en la cuestión de su trasfondo religioso, que, como dije, era una secularización de las religiones paganas arias. No creo que en este tema puedan aparecer problemas de sanciones arbitrarias por parte de YouTube. Y otros temas, otras listas de reproducción, también se publicarán vídeos que ya han aparecido en Nostra TV hace tiempo, se publicarán también aquí, y en definitiva el canal continuará con su actividad normal, pero ya os aviso que tendrá esas limitaciones. Dicho esto, ¿cuál será el tema que vamos a impulsar más en los próximos meses? Pues bien, vamos a continuar con el tema de la deconstrucción del cristianismo como doctrina incompatible con el nacionalismo e incompatible con lo que es la esencia del fascismo, aunque históricamente ya sabemos que el fascismo tuvo que pactar con la derecha
porque era muy urgente hacerlo, vista la amenaza del comunismo, que en la Unión Soviética estaba perpetrando auténticas atrocidades, y los fascistas surgieron precisamente para evitar que la revolución bolchevique se extendiera al resto de Europa, a Europa occidental y en concreto a Alemania, que es donde pretendían los bolcheviques sobre todo hacer la revolución, siguiendo un poco la lógica del marxismo, que quería una revolución, pero tenía que ser en un país industrializado, con una clase proletaria desarrollada. Esto no existía en Rusia, o sea que en Rusia ya se estaban vulnerando incluso los preceptos del propio marxismo. Fue ante todo una revolución campesina que les prometió la tierra, luego los reprimió, y luego reprimió a todas las corrientes políticas, incluidas las de izquierdas e incluidas las marxistas, a todas sin excepción. En la época de Lenin ya se exterminó a más de 7 millones de personas, y frente a esto surgió el fascismo. Ya lo sabéis, fue una reacción a esa revolución bárbara, y frente a ella no proponían un retorno al capitalismo que había provocado esa revolución, porque esa revolución, no olvidemos, fue ocasionada por los abusos del capitalismo. Esto es un hecho. Los fascistas proponían un socialismo nacional donde se acabara con lo que era el sistema capitalista en su forma oligárquico-financiera, que ahora, en estos momentos, conocemos muy bien, que preservara lo que es el mercado, porque mercado existía antes del capitalismo, porque había un capitalismo productivo que había traído un gran desarrollo a la sociedad. Todo eso tenía que ser salvado, y tenía que salvarse también todo lo que era la herencia judeocristiana. Es decir, que los socialistas nacionales o fascistas pretendían sí hacer una revolución, aceptaban que el capitalismo era un auténtico desastre en su forma de entonces, que es la que volvemos a tener ahora, desde hace algunas décadas, pero eso no conllevaba arrasar, como estaban haciendo los bolcheviques, con la excusa de combatir el capitalismo. Lo que hacían era arrasar toda la civilización anterior y poner en su lugar lo que luego fue la Unión Soviética. Tampoco estamos a favor de una diabolización de la Unión Soviética. En la época de Stalin, pues también se cometieron crímenes, tantos como en la de Lenin, aunque normalmente se salva la figura de Lenin, y hay que decir que el país se desarrolló. Pero en la época en que surge el fascismo, lo único que se podía ver era una destrucción de todo, o sea, una auténtica barbarie. A mi juicio, lo que hizo Stalin fue renunciar, al menos en parte, a los elementos, digamos, apocalípticos que inspiraron la revolución bolchevique bajo la época de Lenin y Trotsky. Hizo un corte con esa época anterior, salvó la figura de Lenin, no evidentemente la de Trotsky. Trotsky fue perseguido, hizo una depuración del partido, eliminando a los miembros del partido de cierta etnia, no vamos a decir cuál, en los que veía precisamente todo el elemento encarnado, todo el elemento apocalíptico y milenarista del primer bolchevismo, y entró en la idea de lo que era un socialismo en un solo país. Socialismo en un solo país, que era, en pocas palabras, algo muy parecido al socialismo nacional, sin ser plenamente un socialismo nacional, porque seguía siendo un régimen comunista sin mercado, mientras que el socialismo nacional respeta un mercado, respeta que exista el mercado, lo que hace es ponerle unos límites, y sobre todo intenta que el país no caiga en manos de la oligarquía financiera transnacional. ¿Qué ocurrió? Pues que Hitler y Stalin pactaron. ¿Y quién rompió el pacto? Pactaron, y en aquel momento la alianza entre Stalin y Hitler
pues sumaba lo que podía ser una primera potencia mundial. ¿Qué ocurrió? Pues que Hitler, por cuestiones más geoestratégicas que ideológicas, invadió la Unión Soviética y evidentemente Stalin pues buscó la alianza con Occidente para derrotar esa invasión, y al final pues Hitler pagó muy caro incumplir ese pacto que tenía con Stalin. Esta ha sido la historia del fascismo. Es también una historia de errores, como fue, a mi entender, la persecución indiscriminada de judíos. Sobre esto hay mucho que hablar, pero no lo voy a hablar aquí. Aunque no se acepte la versión oficial, que además hay varias, por ejemplo, la versión funcionalista, os recomiendo Funcionalismo versus Intencionalismo, está en la Wikipedia, creo que alguna vez lo he comentado en la serie que es el fascismo. El fascismo surgió así, repito, cometió sus errores, pero ese es su origen, esa es su naturaleza. Por lo tanto, todo lo que se dice actualmente sobre el fascismo, si el fascismo surgió, como acabo de explicar, me parece que es irrefutable, para impedir que la barbarie del primer bolchevismo llegara a Europa Occidental, entonces, ¿para qué surgió el fascismo? Pues para preservar la civilización. Esa era su intención inicial, preservar la civilización. Actualmente ya sabemos que el fascismo es el mal absoluto, pero su ADN era su ADN cultural o ideológico. Actualmente impera la idea de que el fascismo, como sabemos, es el mal absoluto. Nosotros vamos a analizar el fascismo, vamos a explicar por qué, nos basamos en una tesis doctoral, y esto también continuará adelante, porque como sabéis, esa tesis doctoral es pública, cualquiera la puede leer, se encuentra en la página de la Universidad de Barcelona, y una de las líneas o listas de reproducción que vamos a implementar, un poco en sustitución de lo que habría sido una continuación de la lista de qué es el fascismo hasta el final, hasta sus cuestiones más problemáticas. Repito que esa lista de reproducción va a continuar, pero con aspectos más colaterales, como el tema de la religión germánica, de la secularización de las religiones paganas, como esencia del proyecto fascista, un intento de restauración, los valores secularizados de esas religiones, pero en compensación con lo que no podemos ya desarrollar en este canal, por las razones expuestas, lo que se hará es implementar la interpretación, una lista de reproducción con la interpretación, una lectura de la tesis doctoral, que siendo como es una tesis doctoral, no creo, pero esto es imprevisible porque YouTube hace lo que quiere, no creo que traiga consecuencias de tipo sancionador. Entonces, ¿cómo se hará eso? Pues simplemente se leerá la tesis y yo la iré explicando punto por punto, y será una lista de reproducción de filosofía. Ahí ya tenéis unos vídeos de cuando hice la defensa de tesis ante el tribunal, presidido por el doctor Félix Duque Pajuelo. Están los vídeos, está el audio con la intervención del tribunal y mi contrarréplica. Lo que ahora veremos pues será ir página por página, repito, página por página, desde la introducción, explicando la tesis. Y esto tiene que valer como una introducción a la filosofía, una introducción al pensamiento filosófico, una enseñanza de cómo se tiene que razonar para hablar de filosofía, que es llevar el razonamiento a su
máximo rigor en cuestiones últimas, que normalmente son cuestiones que toca la religión, pero la religión se basa en la fe. O sea, una definición de filosofía sería que toca las cuestiones últimas que ninguna rama de la ciencia puede tocar, porque todas las ramas de la ciencia son especializadas, es biología, es física, es sociología. Ninguna de ellas va a las cuestiones últimas de la existencia humana, pero con una diferencia con la religión. La religión tiene, digamos, un poco el monopolio social de esas cuestiones últimas sobre el sentido de la existencia humana, pero basándose en la fe. En la fe, que significa pues aceptar una serie de postulados y en el mejor de los casos razonar desde esos postulados, pero nunca fundamenta esos postulados. Pues que Jesucristo es el Hijo de Dios, primero que Dios existe. Todas las pruebas de la existencia de Dios están refutadas, no hay pruebas de la existencia de Dios que soporten la crítica. Y entonces, ¿qué hace la filosofía? Pues los mismos temas que la religión aborda, esos temas, pero los aborda desde la racionalidad, y tiene que ser muy rigurosa la filosofía precisamente por el carácter extremo y, digamos, etéreo de esas cuestiones que no son objetos físicos que se puedan comprobar, digamos, con la mirada, con la simple percepción sensorial y hacer experimentos al respecto, o si son ciencias sociales, estadísticas. El objeto de la filosofía, y ya empiezo aquí un poco lo que será esta lista de reproducción, es el concepto mismo de verdad. Concepto mismo de verdad que rige para la vida cotidiana de las personas, que rige en un juicio, por ejemplo en un juicio penal, cuando se trae a un testigo o se practican pruebas en la criminología, en la ciencia también se habla de verdad. En las relaciones de pareja se habla de verdad, porque alguien puede engañar a su pareja, por tanto ahí está implícita la verdad. Es decir, que tenemos un primer objeto que es solo un punto de partida, cuidado, porque a partir de ese concepto de verdad llegaremos al resto de las cuestiones últimas sobre la existencia humana. Y esto es la filosofía, utilizando siempre la razón, y lo más rigurosa posible. Entonces, ¿qué tenemos enfrente? Lo que tenemos enfrente es, como he dicho, la verdad, y la verdad no es nada físico. He dicho que no es un objeto, una cosa que podamos percibir con los sentidos. Es una cuestión, es un fenómeno, la pregunta por la verdad, la esencia de la verdad, que solo podemos captar intelectualmente. Y entonces ya no hablamos de hechos empíricos, que son los hechos de los que trata la ciencia, sino de fenómenos. El concepto de fenómeno es mucho más amplio. Los hechos son un tipo de fenómenos, los hechos empíricos. Cuando hablo de hechos me refiero a hechos empíricos, de las ciencias positivas. Hechos que de alguna manera se pueden tocar, vamos a decir, utilizando una metáfora, mientras que la filosofía tiene por objetos los fenómenos. Y el primer fenómeno, la puerta de entrada a lo que es el pensamiento filosófico, no puede ser otro que el fenómeno de la verdad. El fenómeno de la verdad. Por eso la tesis se titula Verdad y Muerte. Es en este punto en que entenderemos, cuando he dicho que la filosofía se coloca en el mismo terreno que la religión, pero no se basa en la fe, sino en el razonamiento, debo añadir que se basa en el análisis fenomenológico, en la descripción, pura descripción de fenómenos. Por ejemplo, el fenómeno de la verdad. El fenómeno que nosotros percibimos
pero no con los ojos, con los oídos, con los órganos sensoriales, sino solo con la inteligencia. Cuando nos dicen, por ejemplo, que a mis espaldas hay una biblioteca con un tomo de Marx, que es creo que es el segundo tomo del Capital, pues eso puede ser verdad o mentira, ¿no? Todos sabemos cómo comprobarlo. Pues sí, vamos allí y miramos que hay el tomo. Eso implica que sabemos qué significa la palabra verdad, pero no la palabra, no si es verdad que ahí está el tomo. Eso es algo que hemos de comprobar. Yendo allí sería una comprobación empírica. Pero para poder hacer esa comprobación ya hemos de saber qué significa el término verdad, el concepto verdad, para aplicarlo a enunciados concretos. Pues aquí hay una mesa, pues es verdad que estoy soltero o estoy casado, es verdad que fui funcionario de prisiones. Todo esto son enunciados concretos que se van y se verifican. Pero para poderlos verificar hemos de tener una idea de lo que es verdad, de qué significa que sea algo, que algo sea, que un enunciado sea verdad. Por lo tanto, nosotros percibimos una verdad previa a las verdades empíricas, a las verdades de hechos, que es el fenómeno de la verdad en cuanto tal, que es condición de posibilidad de todo enunciado empírico, de toda comprobación sobre la validez, o sea, veracidad de un enunciado empírico. Ese fenómeno que nosotros percibimos pero no podemos tocar, que lo percibimos, insisto, con los ojos, entre comillas, de nuestra inteligencia, es la puerta de entrada a la filosofía. Allí está todo. Diréis, ¿cómo? Sí. Eso es lo que explica mi tesis. Ahí están todas las respuestas a la pregunta por el sentido de la existencia humana. Y eso solo se puede abordar con métodos filosóficos y añadiré fenomenológicos, la escuela fenomenológica fundada por Edmund Husserl, que por cierto era judío, y la hermenéutica, porque es una fenomenología hermenéutica. Ya explicaré qué es todo esto. La hermenéutica es lo que añade Heidegger, que fue alumno de Husserl, pero, digamos, rompió con su teoría por una serie de cuestiones que ya veremos, y fundó la fenomenología hermenéutica, cuyo objeto era precisamente la existencia que es un fenómeno, igual que lo es la verdad. No es algo que podamos ver y tocar, un fenómeno que se compone de tiempo, pero no del tiempo de la física. Por eso su obra capital de Heidegger se llama Sein und Zeit, ser y tiempo. Habla de una temporalidad originaria que no es una magnitud de la física. Nosotros podemos aplicar esa magnitud de la física porque ya tenemos una experiencia previa del fenómeno existencial o existenciario, mejor en la traducción de Gauss, de la temporariedad. De la temporalidad, tenemos algunos término técnico, temporariedad, para distinguirla de cualquier concepto de tiempo de la física. Entonces, esta existencia humana, hecha, entre comillas, del tiempo originario, también la percibimos. ¿Cómo percibimos la verdad? La percibimos con los ojos, entre comillas, de la inteligencia. Y podemos reconstruir este ente, que Heidegger llama el Dasein, a partir del concepto de verdad como fenómeno. Es decir, que entraremos por la puerta del fenómeno de la verdad y a partir de ahí, como hacían los paleontólogos, a partir de un huesecillo
de la columna vertebral de un Diplodocus podían ir reconstruyendo todo el esqueleto del animal, con la diferencia de que nosotros no haremos una reconstrucción deductiva, sino puramente descriptiva. Iremos viendo con los ojos de la inteligencia lo que realmente somos, lo que es nuestra existencia en tanto que Dasein, en tanto que temporalidad o temporareidad originaria. Para eso, primero tendremos que comprender lo que es la verdad, y veremos que la verdad somos nosotros mismos. No niego la complejidad de esta explicación, ¿no? Que en el fondo es una introducción a Heidegger y una introducción a la filosofía. Será complejo y es posible que algunos se pierdan. Por eso os ruego que utilicéis la parte, digamos, de comunidad, de comentarios del canal, para plantear todas las preguntas o los mismos comentarios al vídeo, para plantear preguntas, dudas que puedan aparecer en mi exposición. Y diréis, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con el desarrollo de qué es el fascismo? Pues que es entonces que entenderemos, a partir de la relación entre el fascismo y la cuestión de la verdad y la cuestión de la muerte y la cuestión del heroísmo, la relación entre el fascismo y la verdad. Y también se entenderá su relación con lo que fue la religión germánica y en parte también las religiones situadas más al sur, que tenían ya contacto con otras religiones que no eran arias, pero que aún conservaban hasta cierto punto la matriz de la primitiva religión indoeuropea o indogermánica, de la cual solo tenemos algunos restos en lo que respecta a restos escritos, porque Carlomagno ordenó destruir toda la literatura germánica que estaban recopilando monjes de la época, estaban pasándola, digamos, del registro oral al registro escrito, y lo que apareció allí fue tan tremendo para el cristianismo que Carlomagno ordenó su destrucción. Pero en el norte de Europa se salvó algo de este relato oral, de esta religión germánica. Evidentemente también ahí actuó el cristianismo hasta cierto punto, porque fueron los que levantaron, el que lo hizo era también cristiano. Sin embargo, ahí se conserva y se puede distinguir, porque es imposible que eso sea cristiano, lo que constituye el meollo de la religión germánica. Como último residuo no totalmente afectado o aculturado por las religiones de más al sur, a pesar de que el recopilador era cristiano, o sea, que es lo más puro que ha quedado de esa religión. Y entonces, ¿qué encontramos ahí? ¡Ay, sorpresa! Encontramos los mismos contenidos semánticos que en la filosofía de Heidegger, y que, como demostré en la tesis, el meollo de lo que sería el fascismo. Esta es la cuestión. Por eso al final todo convergerá y veréis con claridad lo que es realmente el fascismo. Nos tendremos que sumergir en las profundidades de la filosofía. También entenderéis por qué el fascismo ha sido identificado con el mal absoluto. Algo, maniobra, digamos, propagandística, vamos a decirlo suave, que tiene que ver precisamente con ese trasfondo
con esa base precristiana y pagana ario-occidental subyacente, que es incompatible con el cristianismo y que sin embargo sí es compatible con otras instituciones surgidas de la secularización de esa matriz religiosa, de esa primera secularización que, como digo en mi tesis, no es cristiana, es pagana, porque ahí surge la democracia, la ciencia, la filosofía. Y es por eso que cuando la filosofía llega hasta sus últimas consecuencias, cosa que en Occidente, después de la intervención, de la interrupción del proceso de secularización que supuso el cristianismo, solo ocurrirá con filósofos como Nietzsche y Heidegger, lo que encuentra es la articulación secularizada, racional, conceptual, de una serie de fenómenos que en su fase religiosa se expresaban en forma mítica. O sea que lo que tenemos en la filosofía es la articulación racional de la matriz cultural indogermánica originaria. Bien, creo que he cumplido con mi deber dando una explicación de lo que ha sucedido estos meses. Mientras tanto, me podéis haber visto en Nostra TV, donde yo he seguido con mis intervenciones. Ahí el dominio técnico que tiene Marcos le permite introducir pues documentos, una cortinilla previa. Yo, con que desconozco cómo funciona todo esto, pues simplemente grabo un vídeo y lo emito. Algún día me plantearé hacer directos, o que alguien venga aquí y me explique cómo funciona todo esto para poder hacer yo vídeos en los que enlace documentos, vídeos en directo también. Evidentemente, poder enlazar documentos sería muy útil para el tipo de exposición que se realiza en este canal, y sin embargo, esta es la situación actual. El canal tiene pues estas limitaciones técnicas, lo cual, añadido a las limitaciones que impone la arbitraria aplicación de las normas de YouTube por parte de los revisores y censores, o como se les quiera llamar, pues impone, como digo, unos límites que han llevado pues a que se tenga que crear esa plataforma, o bien que muchos contenidos que podrían aparecer aquí pues prefiero publicarlos en Nostra TV con la ayuda y la colaboración de Marcos. Pero este canal seguirá teniendo una especialidad propia que no aparecerá en Nostra TV ni tampoco en la plataforma, que es la crítica al cristianismo y una serie de cuestiones que no forman parte de lo que es el ideario de la plataforma, sino que es una cuestión particular que yo desarrollo, y no queremos sobrecargar la plataforma con críticas al cristianismo, por ejemplo, porque la plataforma está abierta a todos los patriotas que quieran restaurar la soberanía nacional española, tanto si son creyentes como si son ateos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en esa plataforma va ligada también a un proyecto cultural que a la larga se traducirá en un proyecto político, y está abierta a todos los nacionalistas, sean creyentes o no, sean de izquierdas o de derechas, sean catalanes o castellanos, etcétera, etcétera. Abierto a todos. Lo único que se pide para promover esa plataforma, marca-hispánica.eu, es la reivindicación de la restauración de la soberanía nacional española perdida en el año 1953 con el Pacto de Franco, el Pacto de las Bases, y que fue continuada en la transición con la entrada en la OTAN, y de alguna manera se perpetúa hasta la actualidad con consecuencias muy graves
como lo que ocurrió en el 11M, eso está explicado en los vídeos correspondientes, no lo voy a repetir. Por todo ello, los contenidos de crítica al cristianismo pues no se publican en Nostra TV ni tampoco en la plataforma, se publican, digamos, en mi canal particular. Es una idea que defiendo yo, es una idea que está vinculada a una de las corrientes internas del nacionalismo de la plataforma, una de ellas, porque pueden haber nacionalistas de otras corrientes, mientras sean, repito, insisto en este punto, mientras reivindiquen la restauración de la soberanía nacional, pueden ser de derechas, de centro, de izquierda, ateos, cristianos. Entonces, como mucho, los vídeos de este canal quedarían adscritos a lo que es una corriente dentro del nacionalismo, que sería el nacionalismo con vinculaciones ideológicas con el socialismo nacional, con el fascismo. La plataforma admite a todos, incluidos los fascistas, siempre y cuando respeten la legalidad y respeten los preceptos del manifiesto que veréis publicado. Veréis allí un manifiesto publicado y también un código ético que prohíbe la incitación al odio y la violencia. Con lo cual, pues, aquí seguimos teniendo unos temas que son exclusivos de este canal y quizá los temas que más puedan interesar, con la excepción de aquellos que podrían ser, insisto, objeto de sanción, temas relacionados pues con el Holocausto, etcétera, etcétera. Esto aquí ya no se va a tocar, pero sí todo lo demás que no dé lugar a ningún problema de malinterpretación por parte de los revisores y censores. Dicho esto, creo que ya os he dado la explicación que algunos me han pedido, que yo he retrasado porque estábamos construyendo esa plataforma, no estaba aún claro qué es lo que iba a suceder. Ahora ya la plataforma se ha estabilizado, tiene 350 suscritos ya. Os invito a suscribiros y eso significa que puedo volver a ocuparme del canal, aunque en estos momentos también estoy ocupado con otros temas que me impiden ahora mismo emprender la reactivación del canal, pero sí que os prometo que en breve empezaré a publicar vídeos que están pendientes, que ya han aparecido, que están pendientes, y empezaré pues con algún vídeo, por ejemplo, sobre la situación actual, que irá en la lista, digamos, de lo que son los llamamientos, porque la situación actual, no hace falta que os lo diga, es gravísima. O sea, estamos llegando más allá de lo que yo en mis primeros llamamientos, he hecho tres llamamientos, este será, cuando lo publique, será el cuarto, y ahí ya se preveían y se veían, por ejemplo, lo sucedido en Gaza, la guerra de Ucrania, que la oligarquía estaba acelerando el proceso que va a llegar que quiere llegar a lo que se llamaría el cumplimiento de la profecía. Estamos asistiendo como una aceleración histórica, hay un ambiente apocalíptico que no es casual, se está produciendo algo parecido a una especie de terrorismo informativo, supongo que para favorecer las conversiones a la religión bíblica, pero nada de lo que yo dije en esos llamamientos ha quedado desmentido. Antes bien, se ha cumplido con creces y incluso es peor de lo que yo en aquel momento podía imaginar. Con lo cual no podemos esperar nada bueno. Ahora tenemos el tema de la guerra comercial, que se puede traducir en una gran recesión, la recesión a su vez en hambrunas, en problemas
que afectarán directamente al día a día de la población. Bueno, hambrunas ya las hay en el tercer mundo y mueren millones de personas como consecuencia de la especulación, de la oligarquía. En cualquier caso, yo en estos momentos no puedo dar una interpretación de lo que está sucediendo, por ejemplo, en las bolsas, de cuál es el plan de Trump, qué es lo que realmente busca. Veréis muchos vídeos con muchas interpretaciones, muchas revelaciones. Yo solo una cosa tengo clara, y es que al final de esta fase, porque será solo el final de una fase, la oligarquía, si no se produce un milagro, entre comillas, una reacción popular que pasará siempre por la conciencia de cuál es la verdadera situación, el resultado de esta fase será que la oligarquía se habrá fortalecido. O sea, la oligarquía volverá a ganar, como ganó después del crack del 2008, como ganó después de la pandemia, como ganará cuando termine la guerra de Ucrania, que es inminente, y ganará como ha ganado en Gaza, después de perpetrar impunemente algo que la propia ONU, la Francesca Albanese, relatora de la ONU, reconoce como genocidio, y que Amnistía Internacional se ha apresurado, aunque poco tarde, y a remolque también a reconocer que es un genocidio. Después de todo eso veréis que la oligarquía siempre ha ganado algo, el resultado es siempre el mismo. Esperemos que esta vez pues no sea así, esperemos que, por ejemplo, China sea una auténtica trinchera de resistencia, pero por mi parte soy escéptico también con China, aunque no tenía ciertas esperanzas en Rusia, pero ya las últimas informaciones que hemos publicado en Nostra TV han acabado definitivamente con la duda que podíamos tener, porque desconfianza ya teníamos en Vladimir Putin. Con China pues tenemos ahora aún la última esperanza abierta de que sea una verdadera trinchera de resistencia frente a la oligarquía, pero repito, no nos hacemos ilusiones. Hasta ahora todas estas crisis terminan igual, y es muy posible que esta crisis, sea cual sea su resultado, en términos de daños para la población, estamos seguros que tendrá como resultado que la oligarquía habrá dado una vuelta de tuerca más en la dirección de la realización de sus objetivos. Y ya lo que pueda venir después de esta crisis ya me cuesta de imaginar, pero mucho me temo que no será nada bueno, sino algo peor y peor y peor. Muchas gracias por haberme escuchado y hasta muy pronto. Espero que nos veamos con un nuevo vídeo que solo se publicará en este canal, aunque al mismo tiempo iremos publicando vídeos que ya han salido en Nostra TV, pero no están en este canal de momento. Los iremos publicando, no todos, haremos una selección. En cualquier caso, pronto habrá un vídeo, espero, sobre religión germánica, y un vídeo, como acabo de decir, que analizará la situación actual con un cuarto llamamiento a los europeos para que nos salgamos de la OTAN y pactemos con Rusia, no con Putin, con Rusia, cosa que será difícil porque Putin tira para largo, pero las perspectivas tienen que ser una alianza entre Europa y Rusia. Esto será el cuarto llamamiento, como digo, y nos reservamos para entonces lo que allí tenemos que decir. Gracias, buenas tardes y hasta pronto.